Bienvenidos, amados hermanos, un gusto estar nuevamente con ustedes y qué bendición que nos acompañen en un programa más de Bethlehem, iniciando un nuevo año. Estamos aquí presentes con mi hermano David. Hermano, Gloria a Dios, es una bendición estar nuevamente en este programa. Les invitamos a que estén atentos. amén, aleluya, y contamos con la presencia de nuestro amado pastor Juan Carlos Pérez. Pastor. Gracias, Gerardo. Pues muy contentos nuevamente, ¿verdad? De poder iniciar una segunda temporada de este programa que el Señor ha puesto en nuestro corazón y nos da ahí sí que el permiso para poder ejecutarlo, ¿verdad? Y poder hablar de la palabra de Dios. Amén. Creo que ha sido de mucha bendición a través de este tiempo todo lo que el Señor nos ha permitido vivir y sobre todo la enseñanza que nos ha venido dando, ¿verdad? Lo que se ha venido hablando y la revelación que se ha estado dando ahorita en estos programas, pastor. ¿Qué tiene usted para este día, pastor? Amén. Sí, pues antes de iniciar quisiera comentar de que creo que los que más hemos aprendido somos los que hemos sido participantes de este programa, porque pues al tocar un tema, nosotros tenemos que escudriñar, clamarle a Dios por la palabra, que venga esa palabra de revelada, ¿verdad? Y en esta oportunidad, pues el Señor ha puesto en mi corazón hablar sobre romper los lazos del cazador. Este es un tema apostólico, del cual también se hizo una revista, pero es que nosotros debemos de entender también que tenemos todas las herramientas, toda la palabra necesaria para poder tener una vida plena en el Señor. Definitivamente entendemos de que estamos en una batalla espiritual, en una guerra espiritual. En los ambientes hay una guerra de las tinieblas contra la luz. La luz, pues, es nuestro Señor Jesucristo. Y dice la Biblia que Él nos vino a libertar. Y Él realmente quiere que nosotros seamos verdaderamente libres. Pero nos enfrentamos contra diferentes circunstancias. Por ejemplo, en el Salmo 91:3 dice: porque Él te libra del lazo del cazador y de la pestilencia mortal. Entonces la pregunta inicial tendría que ser: ¿de qué está hablando acá? ¿Cuál es el lazo y cuál es el cazador? Y por eso es que hoy hemos venido pues a poder compartir con ustedes este tema, para que en el nombre de Jesús se puedan romper todos esos lazos de los cazadores, hablando espiritualmente, que muchas veces nos quieren oprimir o tienen a las almas oprimidas. Entonces, en el nombre de Jesús, que hoy puedas tú recibir esa palabra, para que por medio de la revelación, por medio de la palabra espada, hoy se pueda romper todo lazo del cazador. Y pues te dejo el tiempo, David, para que tú puedas comentarnos cuál es el que hoy vamos a desarrollar. Sí, hoy vamos a ver cómo romper el lazo del cazador, ¿verdad? Y es bien importante lo que decía nuestro amado pastor. Nos encontramos en una lucha diariamente, hermano. Si tú, hermano, que nos ves, ¿verdad?, piensas que tú eres el único que está luchando, que te estás batallando, déjame decirte una cosa. La iglesia de Cristo, decía Jesús mismo, ¿verdad?, que desde los días de Juan el Bautista el reino de los cielos sufre violencia, y esa es una lucha, ¿verdad? Es una guerra a la cual enfrentamos todos los días, ¿verdad?, por querer hacer la voluntad de Dios. Hay oposición, ¿verdad? Hay muchas cosas en que esforzarse, en que trabajar, y yo te quiero invitar a que no desesperes. Hoy precisamente este tema que el Señor, ¿verdad?, va a tocar por medio de nuestro pastor, ¿verdad?, es exactamente para ti que estás en esa lucha. Amén. Amén, amén. Ahorita que nuestro pastor hacía mención al Salmo 91:3, me recordaba que ahí por ejemplo, en la versión NBI, dice: solo Él puede librarte de las trampas del cazador. Amén. Entonces, yo veía un poquito, por ejemplo, un cazador literal. Por ejemplo, una persona que caza patos, que eso se da mucho en Estados Unidos, compran un tipo silbato para reproducir el graznido de un pato que está en celo. Entonces hacen el sonido, el pato lo atrapan y es como caza. Entonces, yo aquí también puedo darme cuenta que el lazo son trampas que el cazador pone para que uno caiga. Exacto, qué tremendo lo que dices, ¿verdad? Porque, digamos, podemos decir que Satanás, que el Señor lo reprenda, es un cazador de almas. Así es. O sea, lo que quieren las entidades espirituales es cazar las almas. Por eso es que el Señor nos invita a que nosotros podamos librarnos de esas trampas, nos podamos librar de los cazadores
que lo que quieren es atrapar nuestras almas. Y cuando hablamos de esto, pues entonces tenemos que empezar con Génesis, el origen, ¿verdad? El principio. Y cuando vamos a Génesis, nosotros miramos que en Génesis se habla de un cazador y lo menciona como un poderoso cazador, que es Nimrod. Entonces, ese es el tema que hoy vamos a desarrollar. Hoy vamos a hablar de quién era Nimrod. Cuando vamos a la Biblia, nosotros miramos en Génesis que este era un personaje, era un giborín, era un gibor, era un poderoso, y que empezó a fundar diferentes ciudades. Dentro de las que fundó él, pues fue Babilonia. Y Babilonia quiere decir confusión. Entonces quieren cazar nuestras almas para confundirnos. Ahora, ¿cuántos hermanos que ya conocen de Cristo pues están todavía atrapados en Babilonia? Porque nosotros siempre decimos, cuando hablamos por ejemplo de Egipto, decimos que ya salimos de Egipto, pero Egipto no ha salido de nuestro corazón. Entonces, ¿cuántos todavía están atrapados en Babilonia? Y el Señor urge y dice que salgamos de Babilonia, que el pueblo de Él tiene que salir de Babilonia. Pero entonces miramos a este cazador Nimrod. ¿Y qué es Nimrod? Significa rebelde. Entonces, ahí es donde nosotros entonces empezamos a poder ver que tenemos que desarrollar esta parte. Entonces, la pregunta es, ¿será que hay rebeldía en el pueblo de Dios? ¿Qué piensas, David? Yo creo que sí, ¿verdad? Esta entidad, por decirlo así, ¿verdad? Llamada Nimrod, yo creo que está en su tiempo de más fuerza, ¿pa? ¿Por qué? Porque podemos ver hoy, ¿verdad? Que mucha iglesia no reconoce a los apóstoles, mucha iglesia no reconoce la autoridad. Entonces podemos ver que, ¿verdad? Que esta influencia que tiene este hombre en la rebelión, dice que Nimrod es rebelión, pero también es impiedad. Y podemos ver, ¿verdad? Porque decía aquí la palabra, ¿verdad? O el estudio, ¿verdad? Que este hombre fue engendrado por Cus, que quiere decir oscuridad, ¿verdad? Entonces, esta influencia de las tinieblas hoy se encuentra bien fuerte, como llegó a ser en ese tiempo, dice que llegó a ser un poderoso cazador, ¿verdad? Pero yo quiero decirles más o menos lo que decían las diferentes versiones acerca del lazo. ¿Cómo trabaja esta entidad o qué está haciendo? Dice que la palabra lazo quiere decir cuerda, quiere decir red, quiere decir un hoyo. Es una trampa, es una atadura y es sujetar. Entonces vemos hoy, ¿verdad? A veces muchos hermanos con los que platicamos nos preguntan, ¿verdad? ¿Por qué no podemos crecer? ¿Por qué no nos podemos desarrollar? Es porque hemos dejado, ¿verdad? Que esta influencia de Nimrod, ¿verdad? Entre en la iglesia, ¿verdad? Entre en la vida de aquellos que quieren crecer y a veces, ¿verdad? No nos damos cuenta, como tú decías, Pa, ¿será que hay rebelión en nuestro corazón, en nuestra alma? Pues lo podemos detectar nosotros mismos, ¿verdad? Porque sabemos qué cosas nos faltan por hacer y qué cosas Dios ya nos reveló que hagamos y qué cosas tenemos que trabajar cada día. Amén. Es tremendo esto de la rebelión, porque sí, si nos damos cuenta, es algo que sí se está moviendo en estos tiempos, que son los últimos tiempos, que es lo que más se ha movido a través de hermanos, hermanas, ministros de alabanza, siervos, e incluso ministerios primarios se rebelan contra sus delegados. Entonces la rebelión en estos tiempos sí está pegándonos fuerte. Nos está dando duro a todos, a todos. Bueno, más a las iglesias de Marte, porque aquí en la iglesia, gracias a Dios, no, ¿verdad? Pero las iglesias de Marte, sí. Entonces yo creo y siento que la rebelión afecta bastante. Afecta bastante. Sí, bueno, sí. Yo creo que ya vamos al primer corte, ¿verdad? O sea, rápido se va el tiempo acá. Y vamos a retocar lo que mencionabas, David, ¿verdad? Para ver el origen también, el papá de Nimrod, Cus, que era oscuridad y tinieblas. Entonces miramos ahí una negrura, miramos paternidad, pero vamos a un corte y volvemos. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Y
y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Hechos 2:42. Iglesia de Cristo Judá Puebla de Ministerios Ebenecer te invita a que participes en nuestros discipulados en casas, en donde nos reunimos para aprender más a la luz de la palabra, todos los días martes, jueves y sábados, a partir de las 5 de la tarde en adelante. Escríbenos por nuestras redes sociales para más información. Amén, hermanos. Bendiciones, estamos de vuelta. Pues retomando un poco el tema, estábamos tomando aquí el tema del lazo del cazador, que nos estaba comentando nuestro pastor, y mi hermano David también tocaba el tema acerca de los lazos del cazador, pero tocaba un tema que queríamos ahorita empezar a tocar, que es acerca del padre De Nimrod. de Nimrod. Sí, es que fíjate que, digamos, nosotros tendríamos que analizarnos de forma individual si hay rebeldía en nosotros. Y definitivamente hay rebeldía. Cuando no hay una aceptación, por ejemplo, de una autoridad. Entonces nosotros ahí donde a veces nosotros miramos cómo actúa nuestra alma, cómo reacciona nuestra alma. Pero en el caso de Nimrod, ahora, ¿por qué es un lazo de cazador y por qué hay que romperlo? Porque la rebeldía nos va a llevar a la muerte. ¿Por qué? Porque es un pecado. Es un pecado estarse rebelando uno en contra de Dios, porque aquí lo que queremos enfocar es la rebelión del ser humano, la rebelión de los hijos de Dios en contra, ahí sí que de su Señor. Pero entonces al ver, tendríamos que entonces también hacer un análisis en el caso de Nimrod, de su papá, porque él fue el que lo engendró. Entonces, ¿qué fue lo que heredó? O sea, dice que heredó tinieblas, que heredó oscuridad, que heredó negrura, así dice. Entonces también tendríamos nosotros que analizarnos en lo individual y analizarte, hermano, que nos estás escuchando, o hermana, si también parte de que tu corazón, de que tus actitudes son rebeldes, es porque hay una herencia, porque hay una vana manera de vivir de nuestros padres. Entonces el Señor quiere que nosotros rompamos eso. O sea, el Señor no quiere un pueblo rebelde. Y pues haciendo una pequeña aclaración, ¿verdad? Gerardo, me decías las iglesias de Marte, pero como el tema es para nosotros mismos. Entonces tenemos que aplicarlo también a nuestra congregación. Y al aplicarlo a nuestra congregación, pues nosotros somos parte de esa congregación. Entonces, al ser parte de eso, pues sí hay rebeldía, ¿verdad? O sea, hay rebeldía porque es la naturaleza del hombre. Es la naturaleza, es el corazón del hombre. ¿Qué pasó? ¿Por qué somos rebeldes? Entonces, el Señor quiere cortar eso. Quiere que nosotros cortemos porque es una de las cosas contra las cuales batalló el pueblo de Israel. Entonces podemos decir que hay una potestad espiritual, hay un cazador que lo que quiere influenciarnos para que en nosotros haya rebeldía. Entonces ahí es donde nosotros debemos de ir y empezar a profundizar. Empezar a profundizar por qué hay rebeldía en mi corazón. ¿Y por qué crees, Gerardo, que puede haber rebeldía en mi corazón? O Pues, en tu corazón. Realmente puede haber rebeldía en nosotros porque precisamente lo que decía usted hace rato, pa, que mencionaba que nosotros ya salimos de Egipto, pero Egipto no ha salido de nosotros. Y en el mundo venimos con esa escuela de no dejarnos, de querer hacer lo que a nosotros bien nos parece, de querer hacer lo que creemos correcto, pero cuando el Señor viene y nos da de su luz admirable y nos quiere meter en cintura, ahí ya no nos parece. Y ahí es cuando empieza la rebeldía, la rebelión contra... No, pero ¿por qué? ¿Quién eres tú para venir a decirme? Incluso cuando el mismo pastor nos dice, no, pero ¿por qué? O sea, ¿quién le dio a usted la autoridad? Y no entendemos. Y dejamos que precisamente la rebeldía empiece a afectar a nuestra vida. Sí, David. Amén, sí, es cierto, ¿verdad? Yo podía ver cuando hablamos aquí de Cus, que es oscuridad, es tinieblas, ¿verdad? Es negrura. Dice una profecía ahí en Jeremías, ¿verdad? Que tinieblas cubrirán la tierra. Y cuando se habla de tinieblas, no solamente se habla de oscuridad literal, sino que podemos ver esa palabra ya, algún tiempo la predicamos, ¿verdad? Acerca de que es pobreza, miseria, ¿verdad? Hay quienes, ¿verdad? Están lazados, ¿verdad? Por el cazador
que no merecen esto, que ellos nacieron para estar siempre necesitados. Hoy el Señor, gracias a Dios, a nosotros nos ha cambiado esa mentalidad, ¿verdad? Que el cristiano siempre tiene que padecer, el cristiano siempre tiene que estar necesitado. Eso no, ese es el lazo del cazador del cual nosotros tenemos que ser sueltos, tiene que ser cortado. ¿Por qué? Porque yendo a la palabra podemos entender que dice la Escritura, ¿verdad? Que lo que Dios quiere de su pueblo es que sea un pueblo que no padezca, un pueblo que esté bien, un pueblo que aprenda, ¿verdad?, a honrar a su Padre, a su Dios, ¿verdad? Pero esa honra va a traer bendición a la vida en todos los departamentos. Hoy el Señor ha estado trabajando mucho en nosotros acerca de no esa doctrina de la prosperidad, ¿verdad? Pero sí, ¿verdad? Que tenemos un Dios todopoderoso que dice la palabra que nos va a dar más allá de lo que necesitamos. Entonces, ese lazo del cazador de Nimrod tiene a mucha gente sumida en la miseria espiritual, ¿verdad? Económica, ¿verdad? Que la gente no puede juntarse con otra gente porque se siente menos. Yo creo que ese es un lazo muy fuerte que hoy se está viviendo en la iglesia. Sí, por ejemplo, cuando nosotros miramos la palabra, dice en Isaías 65:2, extendí mis manos todo el día hacia un pueblo rebelde. O sea, ahí miramos nosotros la misericordia de Dios. Cuando nosotros hablamos de mano, estamos hablando de los 5 ministerios. Entonces, por medio de la palabra es que se va a romper ese lazo del cazador. Pero me llama la atención la segunda parte del versículo. Dice que anda por el camino que no es bueno. Y nosotros entendemos en base a la palabra que el camino es Cristo. Entonces andan en otros caminos. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Regresar al camino que es Cristo y en pos de sus pensamientos. Entonces, esta es la parte que yo quisiera resaltar. Entonces, prácticamente una de las características de alguien rebelde es que busca lo propio y no quiere morir. O sea, dice, no, así son las cosas, así me enseñaron a mí y ahí voy a permanecer. Entonces, muchas veces viene, digamos, de la parte que se heredó de los padres y otra, como tú decías, Gerardo, del medio ambiente en que crecimos. Entonces tenemos que ser reeducados porque no nos enseñaron. Porque aquí sería, por ejemplo, aquí hay historia de aquel niño que llega con su papá y su papá siempre le dice, pórtate bien, pórtese bien, mijo, pórtese bien, mijo. Y entonces llega el niño y ya de tanto que le dice el papá, llega el niño y le dice, papi, ¿qué es portarse bien? Porque no le habían enseñado. Entonces la forma en que alguien pudiera venir un hermano, ¿verdad? Y decirnos, ¿qué es no ser rebelde? Enséñenme a no ser rebelde. Entonces, ¿a dónde tenemos que ir? A la palabra de Dios. Y entonces empezar a romper, entonces, ¿cómo se va a romper? ¿Cómo se va a romper ese lazo del cazador? Por medio de la espada de la palabra. Por medio de dejarnos educar. ¿Por qué? Por la palabra de Dios. O sea, el Señor una y otra vez llama al pueblo. Una y otra vez llama al pueblo. Pero a veces en la naturaleza, en el corazón nuestro, hay rebeldía. Sobre todo, por ejemplo, cuando recibimos alguna instrucción. Es decir, siempre la cuestionamos. ¿Por qué? ¿Y para qué? Entonces tendríamos nosotros que doblegar dice la Biblia que tenemos un nervio de hierro, una cerviz de hierro. Entonces lo primero es que tendríamos que reconocer que ha habido rebeldía. Pero esa es una parte que el Espíritu Santo tiene que hacer en nosotros, el poder reconocer. Porque si no reconocemos que hay rebeldía entre nosotros, entonces, ¿qué es lo que hay? Siempre se mantiene el orgullo. ¿Qué ejemplo podríamos dar ahí, Gerardo? Pues, la verdad, de orgullo. Bíblicamente, podemos tomar a Faraón, podemos tomar a de David, Saúl. Ahorita que tomó este tema de volver a ser instruidos, reeducados, reengendrados por el Señor, me vino a la mente que dice la palabra
que en estos casos, ni Nimrod es se me fue. Nimrod es rebelión. 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 Y la rebelión viene de parte de Cus, desde su papá. Y él crea la Torre de Babel, que es confusión. Y entonces empieza así como que una cadenita a descender sobre cada uno de nosotros. Y cuando vemos que Babel entra y los confunde, el Señor las lenguas, los confunde a todos los que estaban en Babel, así siento, que es el pueblo de Dios en estos tiempos. Está confundido. Y le voy a tomar un ejemplo claro, y no vamos a hablar de eso, solamente es un ejemplo. Cuando llegan y nos dicen, creemos que está bien, porque lo vemos nosotros bien, entre comillas, es que no voy a dar el diezmo porque le voy a llevar de comer a los pobres. Creemos que estamos bien, pero no es así el mandato. Entonces ahí entra la confusión, y empiezan las mezclas de creer lo que está bien afuera con lo que está bien realmente delante del Señor. Entonces ahí es una mezcla que viene de Nimrod, de Babel, de confusión. Amén. Sí, sí. Vamos entonces a lo mismo, ¿verdad? Que tenemos que ser enseñados. Y en este caso tenemos que dejarnos enseñar por los 5 ministerios. Pero a veces, digamos, nosotros, por ejemplo, hay pueblo de Dios, lo que hablabas al principio, que no creen en los 5 ministerios. Dicen, no es así. Y aunque queramos nosotros darle las bases bíblicas, ellos dicen, no lo acepto, no lo acepto, no lo acepto. Entonces no están aceptando lo que dice la palabra de Dios. Y nuestro objetivo pues no es crear polémica ni nada por el estilo, ¿verdad? Sino lo que queremos nosotros es que nuestro corazón, hermanos que nos están escuchando y están atendiendo, pues este programa, es que el Señor quiere romper todos esos lazos porque trae consecuencias. Y las consecuencias es que viene y trae muerte espiritual. Porque por eso es que debemos nosotros de arrancar eso desde el corazón. O sea, arrancarlo de nuestro ser. Porque como que ya viene el corazón programado para que pueda evidenciarse esa rebeldía. Y lo primero es muchas veces con las autoridades. Porque en el mundo lo vemos. Por eso vemos, dice, ¿por qué se amotinan las gentes? O sea, eso lo miramos en el mundo. Pero lo que ya no tendría que existir es en el pueblo de Dios. Tendría que arrancarse. Pero también el mensaje es que Dios es misericordioso. Y que nos da oportunidad. O sea que si tú nos estás escuchando y de alguna manera hay rebeldía en tu corazón, ya sea porque te alejaste de Dios o porque estás dentro de una iglesia, pero no estás de acuerdo con las decisiones que toman tus autoridades, tendrías que analizarte. Tendríamos que analizarnos si es que hay rebeldía en nuestro corazón. Porque por eso es que se tiene que romper ese lazo. Porque entonces el cazador lo que quiere es tenerte atrapado en ese ambiente de rebelión. ¿Y cómo se puede manifestar la rebelión en nuestros corazones, David? Un ejemplo práctico. Un ejemplo práctico, ¿verdad? Es haciendo nuestra voluntad y no la del Señor. Y lo podemos ver en lo que dice y significa la ciudad de Babel, ¿verdad? Porque dice que Babel es confusión por medio de mezclas, ¿verdad? Entonces, hoy nos encontramos en el tiempo, ¿verdad? En que la iglesia, ¿verdad? Ha metido mezclas, ¿verdad? Hay un modelo que el Señor establece en su palabra. Pero hoy, ¿verdad? Esta es la influencia de Nimrod. Mira cómo todo viene a caer, ¿verdad? Porque dice, por ejemplo, ahí, ¿verdad? Que cuál era el propósito de Nimrod. O cuál es el propósito de la gente influenciada en este tiempo por Nimrod. Es fama, es buscar su propio provecho y no el del reino de Dios. Lo que decía Nimrod, ¿verdad? Quedémonos aquí juntos, hagamos una torre, ¿verdad? Y hagámonos fama, hagámonos un nombre. Que nos reconozcan a nosotros, no que reconozcan a Dios. Entonces, hoy en este tiempo la iglesia está siendo trabajada por ese lazo, por esa influencia. Permítanme leerles un texto, ¿verdad? Que me llamó mucho la atención. Dice Eclesiastés 9:12. Porque el hombre tampoco conoce su tiempo. Entonces, ¿qué le está pasando a la iglesia? Hoy el Señor ha estado hablando mucho acerca de vigilar,
de ser un centinela, de estar siempre alerta. Y dice este texto, ¿verdad? Porque el hombre tampoco conoce su tiempo, como los peces que son presos en la red y como las aves que se enredan en el lazo. Así son enlazados los hijos de los hombres en el tiempo malo, cuando cae de repente sobre ellos. Entonces podemos ver, de acuerdo a lo que dice este texto, ¿verdad? Cómo a veces en la necesidad, cuando las cosas no van como nosotros quisiéramos que fueran, ¿verdad? Entonces ahí es cuando el enemigo sabe que estamos débiles y entonces nosotros abrimos puertas para ser lazados por el enemigo, ¿verdad? Cuando dice la palabra en un de repente. Entonces eso quiere decir que hay falta de vigilancia, ¿verdad? No hemos estado atentos y yo creo que hoy, ¿verdad? El Señor nos habla y nos trae esta palabra. ¿Por qué? Porque de repente nos podemos acomodar. Podemos pensar que ya hicimos muchas cosas cuando realmente no hemos hecho absolutamente nada, ¿verdad? Tal vez nosotros dentro de nuestra alma pensamos que ya hago esto en la iglesia, ya hago el otro y todo, ¿verdad? Pero realmente, ¿verdad? No hemos buscado que el reino de Dios crezca, sino estamos pensando solamente en nosotros, como dice este texto, ¿verdad? Como dice lo que buscaba Nimrod, ¿qué? Fama, que es un reconocimiento, ¿verdad? Y que ellos no se expandieran, sino que se permanecieran ahí e hicieran esa torre que era contra los designios de Dios. Amén. Sí, y también otra cosa, en Isaías 1:23 dice, tus gobernantes son rebeldes. Entonces volvemos a lo mismo, o sea, a veces los que están en eminencia o los que son vistos, las autoridades, a veces hay rebeldía. Entonces, y no, nuestro objetivo no es atacar a nadie, sino ir a lo que dice la palabra. Entonces nosotros miramos ahora, por ejemplo, pseudo hermanos que se dicen ser profetas, pero no se quieren sujetar a nadie. Entonces, eso para mí es una rebeldía. Porque dicen, no, yo soy el que me quiero mandar, y entonces no se sujetan a nadie. Miramos pseudo salmistas o artistas que ellos fueron llamados y tal vez tienen su don, ¿verdad? En alabanza. Pero ahora quieren ellos instruir a las masas sin un llamamiento ministerial, sin ser parte de los 5 ministerios. Ellos quieren sentar doctrina. Entonces eso es una rebeldía. Definitivamente. Fíjate que en el discipulado que tuve apenas también, salió al tema de, me decía, y esto va ligado con la confusión que tenemos en la iglesia. Ya quedamos que tenemos. Tenemos, sí. Hablamos de eso, y me decía, aquí el hermano me decía, pues que yo quiero servir. Y si yo quiero estar aquí, yo quiero estar allá, y entonces ahí está la confusión, porque pensamos que el estar sirviendo nos mantiene cerca del Señor, cuando realmente el estar cerca del Señor debe de ser desde casa. Debe ser en todo momento, en todo tiempo, a todas horas, y confundimos que el servicio es estar más cerca del Señor, o que el servicio nos va a dar más cosas, y eso es lo que pasa también con ahorita lo que comentabas acerca de los ministros de alabanza, que ya no son ministros de alabanza, ya son famosos, con pastores o profetas también, o los hermanos que se dicen que tienen los 20 dones de sanidad y que han levantado muertos y que andan de lugar en lugar, ¿verdad? Sin tener una cobertura, sin estar bajo una delegación. Exacto, sí. Sí, mira, pues haciendo una aclaración, ¿verdad? Que en lo del servicio a veces se puede confundir la comunión con Dios, Exacto. el servir. Entonces, el orden es la comunión con Dios, ¿verdad? Luego la familia y luego el poder servir. Entonces, pues ese es el orden. Pero entonces, lo que estamos analizando acá y para poder ir profundizando más es entonces, ¿qué hacemos? Lo primero es reconocer. Y lo segundo, no sé si en ese orden, ¿verdad? Pero otra, tal vez mejor no decir lo segundo, sino otra cosa es que tenemos que doblegarnos. Doblegar nuestra actitud. Porque la naturaleza del hombre es no querer doblegarse. O sea, es nuestra naturaleza. Y lo que hablamos, el no querer sujetarnos
a una autoridad delegada. Y eso, por ejemplo, yo lo aprendí ahorita que fuimos al retiro de pastores. Una vez más, nuestro pastor, mi apóstol, nos da una enseñanza tremenda. Por ejemplo, él cuando llega a alguna iglesia, él se somete bajo la autoridad del pastor que está ahí. Por ejemplo, hay pastores que le dicen, mire, ¿qué podemos hacer o qué hacemos? Entonces le dicen, no, tú eres el pastor de acá. O sea, se doblega a la autoridad que él mismo delegó. O sea, esa es una gran enseñanza para mí, para poder extirpar, porque como nosotros dice la Biblia, que el que crea estar firme, mire que no caiga. Entonces nosotros mismos, porque a veces también el poder ir creciendo nos puede hinchar, decimos nosotros, ¿verdad? Si no, yo ya me las puedo. Yo ya conozco Biblia, ya conozco doctrina. Y eso entonces puede ser que salte ahí, que salte ese receptor que está dentro de nosotros. Entonces, por eso hay que irlo martillando con la palabra. Martillando y martillando y martillando dentro de nosotros. E igual los hermanos que nos están escuchando. El poder detectar y también a la misma vez cuál es la solución. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que hacía el pueblo? ¿O qué es lo que el Señor les mandaba? Entonces, creo que la palabra aquí es obediencia. Esa sería una de las formas, el aprender a ser obediente. ¿Y cómo aprendemos a ser obedientes? Temiendo a Dios. Entonces lo que tendríamos que aprender en base a la Biblia es temer a Dios para poder ser obedientes. Y si tememos a Dios, entonces vamos a poner delante de Él y decir, Señor, ¿te agrada esto que voy a hacer o no te agrada? ¿Esta actitud que estoy teniendo te agrada a ti? ¿O esta actitud, pues, es de mi alma, es de mi carne, ¿verdad? Entonces creo que eso es lo que tendría que ser. Y ahora entonces quisiera que lo enfocáramos a nuestros hermanos que se han ido de las iglesias. O sea, ¿qué pasó contigo, hermano o hermana? ¿Por qué te fuiste? Porque al irte de la iglesia, al alejarte, pues hay una rebeldía en tu corazón. Aunque tú digas no estoy pecando, aunque tú digas no estoy haciendo nada malo, pero no estás siendo obediente a lo que dice la Biblia, que no nos dejemos de congregar. Entonces otra vez, porque este programa también ese fue su finalidad, el poder llamarlos a que regresen a la casa del pan, a que te puedas regresar a alimentar. Porque fuera de la iglesia, fuera de la comunión con los hermanos, nos empezamos a acomodar y nos empezamos a enfriar. No hay para dónde. O sea, no me puedes decir que no sucede eso. Eso sí sucede. O sea, viene el acomodamiento, viene el enfriamiento y el enemigo aprovecha las puertas que hemos dejado abiertas para empezar a ganar nuestro corazón. Porque al enemigo lo que le interesa es que estemos lejos de Dios, que nuestro corazón se vuelva rebelde. Amén. Tremenda palabra la que se está llevando hoy, pa. Tremenda palabra la que se está dando. Vamos a ir a otro corte, vamos a tomar unos breves momentos y en un momento estamos con ustedes, mis hermanos. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Hechos 2:42. Iglesia de Cristo Judá Puebla de Ministerios Ebenecer te invita a que participes en nuestros discipulados en casas, en donde nos reunimos para aprender más a la luz de la palabra, todos los días martes, jueves y sábados, a partir de las 5 de la tarde en adelante,
Escríbenos por nuestras redes sociales para más información. Amén, amados hermanos, pues estamos de vuelta una vez más aquí en este programa Betlehem, haciendo un poquito de resumen de lo que se ha venido hablando. Estamos hablando de un personaje de la Biblia que es conocido, se llama Nimrod. Estamos hablando acerca del lazo del cazador y de cómo nos ha venido afectando a cada uno de nosotros en las iglesias. Y venimos tocando también el tema, hermanos, de lo que significa Nimrod, que es desobediencia, es oposición. Amén. Vamos a darle el tiempo a nuestro hermano David. Amén, gloria a Dios. Pues es muy importante, ¿verdad? Estos temas en este tiempo. Nos acercamos al fin de la iglesia sobre la tierra, ¿verdad? Esperamos esa parousia pronto. Y como decían aquí el pastor y nuestro hermano Gerardo, ¿verdad? Es importante vigilar y es importante, ¿verdad?, hacer un autoanálisis de uno mismo. ¿Por qué? Porque pudiéramos decir que nosotros estamos bien y a lo mejor estamos lazados por alguna cosa. Por ejemplo, mira, a mí me llama mucho la atención, ¿verdad?, que a veces el tener un don de profecía, ¿don de profecía, pa? A veces, mira, el poner manos y que echar fuera demonios, incluso el hacer milagros, no es garantía de que estemos en una buena comunión con Dios. Y lo dijo Jesús. Mateo 7, 22 y 23 dice: muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces dice: yo les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Entonces, mira, hermano, es importante no solamente, ¿verdad?, los días de Santa Cena, que se le ha vuelto una tradición al cristiano venir y hacerse un autoanálisis, no. Todos y cada uno de los días que el Señor nos da por vivir, ¿verdad? Es importante que usted y yo nos examinemos, ¿verdad?, para saber cómo está mi comunión con Dios, ¿verdad? Todos los días. Dice la palabra, por ejemplo, lo que decía nuestro pastor: cómo salir del lazo del cazador, cómo romper con esas cosas que el enemigo, ¿verdad?, nos ha lazado y no nos ha dejado crecer. Incluso hay quien ha perdido el gozo de congregarse, de orar, ¿verdad? ¿Cómo lo hacemos? Dice la palabra ahí, Proverbios 14, 27, ¿verdad? Si usted quiere ahí anotarlo. Y dice: el temor de Jehová es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. El temor a Jehová, ¿verdad? Primero que nada, ¿verdad?, lo primero que tenemos que hacer es respetar a nuestro Dios, ¿verdad? Saber que dice la palabra que el Señor, lo único que busca para nosotros: yo soy tu Dios, dice un texto, que te enseña para que te beneficies tú mismo. Usted quiere salir de ese lazo, tenga temor de Dios, ¿verdad? Hoy mire lo que decía el nombre de Nimrod, ¿verdad?, que también quiere decir en piedad. Un hombre sin piedad, ¿verdad? Un hombre que no le importa. Lo que él buscaba era fama, lo que él buscaba, mire, es tener esa torre, ¿verdad? Pero a mí lo que me impresiona de ese hombre, ¿verdad?, o de esa entidad hoy en estos tiempos, es que tiene una influencia, es como un líder, ¿verdad? Porque la gente lo seguía. Así hoy puede pasar en la iglesia, ¿verdad? Hay gente que a lo mejor no se sujeta y es líder en la casa, ¿verdad? Hay gente que no hace lo que tiene que hacer y puede ser un líder. Por eso qué importante que usted y yo, hermano, tengamos temor de Dios. ¿Por qué? Porque no es garantía el que usted sea muy ocupado en la iglesia, no es garantía de que usted esté haciendo la voluntad de Dios. Proverbios 13, 14 dice: la ley del sabio es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. Así que la sabiduría, ¿verdad?, estar junto al sabio de sabios, que es Jesús, ¿verdad? Entonces es un manantial de vida, dice, y que eso nos va a dar la sabiduría para detectar, ¿verdad?, y apartarnos de los lazos de la muerte. Amén. 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 Qué tremendo todo esto que conlleva acerca de Nimrod, ¿verdad? Pero Nimrod dicen que era un fuerte cazador, dice la palabra. Así lo menciona la palabra, ¿verdad? Que era un cazador fuerte, un giborín, dice. Pero si nosotros nos vamos a lo secular y nos damos cuenta de que es un cazador, dicen que es alguien que caza por deporte o por felicidad. ¿No? Ahí podemos hacer un punto tremendo, ¿no? Bueno, en el principio les mencionaba acerca de los patos. Cuando uno va a cazar patos, es como un silbato, se compra, se toca y es como un pato femenino, una pata, digámoslo así, en celo. Una trampa de osos es la que abre y les corta las piernas.
los mutila las piernas. Y vamos a algo más que podamos comprenderlo. Una pesca, literal. Se le pone un anzuelo, se le pone un pedacito de carne, ¿cómo se le llama? Una carnada. ¿Cómo se llama? Carnada. Y se avienta para que el pez se enganche. Entonces, si nosotros observamos estas tres cosas, son trampas que utilizan los cazadores. Trampas. Por ejemplo, de los patos, el sonido de una pata en celo. Sexual. Entonces, eso también es un lazo de un cazador. En este caso, en la de los osos, atrapa la pata, el caminar. En el del pescado, ¿cuál es el del pescado? En la boca. Lo que hablamos. Que ya, lo que platicábamos hace un momento de Babel, combinamos, hacemos mezclas del Señor con lo que hay en el mundo. Entonces, lo que tocaba mi hermano David hace un momento acerca de cómo poder librarnos de las trampas que el cazador nos va poniendo, que bueno, yo ahorita dije 3, pero hay más. Hay más. ¿Cómo librarnos? Sí, ya, ahorita vemos en este tema, pues hay muchos cazadores y muchos lazos que pues hay que estudiarlos. Cuando tú hablabas de que nos cazan, ¿verdad? O sea, la forma de hablar, la boca, yo también quería mencionar que nos pueden contaminar. Entonces, digamos, alguien que está, podría decir esta palabra, fluyendo en la rebeldía, puede contaminar a otros. Entonces, eso es bien delicado también, porque eso es lo que pasaba en el pueblo de Israel, ¿verdad? O sea, se empezaba una murmuración y el pueblo se volvía rebelde. Entonces, por eso nosotros debemos de tener cuidado a quién escuchamos, con quién nos juntamos. Yo me recuerdo bien cuando nuestro apóstol, y esto pues lo comento porque pues él lo ha comentado a lo largo de los años que nosotros estuvimos allá en la casa con él, con mi apóstol, como en un tiempo los ancianos de la iglesia empezaron a reunirse en una cafetería a la vuelta de la iglesia y se mandaban papelitos. Mira, te esperamos en tal lado porque queremos hablar cosas que están pasando en la iglesia. Y entonces algunos de ellos participaron. Otros, muy inteligentemente y con la ayuda de Dios, no quisieron participar. Entonces, ¿cómo es? Y ellos ya estaban en eminencia, porque eran ancianos en la iglesia. O sea, imagínense entonces que nadie está libre. Es que eso es lo que nosotros debemos de poner atención. Que ninguno de nosotros estamos libres. Por eso es que debemos nosotros de estar atentos en nuestro corazón para que no entre eso. Yo no quiero. O sea, yo no quiero. Y si hay cosas, características en mi ser de rebelión en contra de mi Señor o en contra de mis autoridades, yo quiero que sean extirpadas hoy. Amén. ¿Verdad? O sea, yo quiero que sean extirpadas. Porque yo no me quiero encontrar, siendo rebelde al que me salvó, al que dio su vida por mí. Yo no me quiero, y tampoco quiero encontrarme con una actitud así en contra de mis autoridades. Entonces, por eso la importancia, porque como es palabra, es espada, corta para allá los que nos están escuchando, pero también que me corte a mí, porque yo no quiero encontrarme así. Yo quiero tener esa comunión de libertad con el Espíritu Santo. Quiero sentirme que pueda fluir, o sea, con libertad, venir delante de Él, ¿verdad? Presentarme delante de Él y decirle, Señor, por favor, porque ya fui rebelde un tiempo. Yo no quiero volver a ser rebelde, ¿verdad? O sea, ya fui rebelde. Y como les digo, o sea, uno puede decir, no, yo ya no soy, pero que el Señor nos ayude. Pero sí reconozco que ya un tiempo fui rebelde. Fui rebelde cuando no le conocía y después de conocerle, fui rebelde. Porque no atendía sus mandatos, lo que él me decía, y yo no lo quiero volver a hacer. Porque ya no hay tiempo, o sea, tanto ya no hay tiempo.
Y fíjense que qué tremendo porque dice en Zacarías 7:11, pero ellos rehusaron escuchar y volvieron la espalda rebelde, o sea, una espalda rebelde. ¿Qué es una espalda rebelde? Que se dieron vuelta, ¿verdad? Es como cuando uno le está hablando a alguien y dice, a mí me da igual lo que estés diciendo, se da vuelta, una espalda rebelde. Pero entonces aquí yo creo que hay una clave. Y se taparon los oídos para no oír. Entonces una de las cosas, ¿cómo puede empezar la infección de la rebeldía? Es cuando ya no queremos oír. Cuando nuestros oídos se tapan. ¿Y qué es eso? Cuando ya no queremos escuchar la palabra. Cuando ya no queremos escuchar la voz de Dios. Porque el Espíritu Santo está dentro de nosotros. Y Él nos dice, eso que vas a hacer está mal. Eso que vas a hacer no me gusta. Y con amor porque fíjense que en Romanos 10:21 dice, pero en cuanto a Israel dice, todo el día, fíjense, que la misericordia de Dios, todo el día he extendido mis manos a un pueblo desobediente y rebelde, todo el día. Y Él muchas veces con amor nos dice, lo que vas a decir, lo que vas a hacer, no me agrada. Y a veces uno se hace como que no entiende, ¿va? Como que no se desatiende. Pero la otra es que se tapa a uno los oídos. Entonces ya no entra la palabra. Y por medio de la palabra es que viene el redarguir. Entonces yo creo que hoy, que es un día sábado, estamos pues ya para irnos a reposar. Y mañana es un día de ir a la iglesia. No porque consagremos el domingo. Nosotros nos juntamos la mayoría del domingo porque la mayoría descansa ese día, ¿verdad? Desde el estudio o del trabajo. Entonces yo te invitaría, hermano y hermana, que nos estás escuchando, que puedas atender hoy la voz de Dios, que no tapes tu oído y que el Señor pueda obrar en tu vida, que tú puedas regresar a la casa de Dios. Regresa, busca una iglesia. Si no te estás congregando, busca una iglesia. Fíjate que el objetivo dentro de este programa no es que vengas a esta casa. Si no te estás congregando y no tienes una iglesia, busca una iglesia donde se predique la sana doctrina. Es que estamos en el tiempo final y por eso es el llamado. Por eso dice Romanos 10:21, léelo ahí en tu casa. Pero en cuanto a Israel, y nosotros somos ahora el Israel espiritual, dice, todo el día he extendido mis manos. Cuando hablamos de manos es los 5 ministerios. O sea, todo el día por medio de mis ministros, por medio de mis apóstoles, por medio de mis profetas, por medio de los maestros, de los pastores, de los evangelistas, he extendido. Entonces, una vez más te está extendiendo la mano. Y fíjense que qué tremendo, porque los evangelistas, pescadores, pero dice que va a enviar pescadores y cazadores. O sea, que si no atendemos ahorita al mensaje de Dios, entonces vamos a ser presa de los cazadores y yo reprendo eso en el nombre de Jesús. Y otra cosa, Nimrod dice que se le oponía a Dios. Imagínense, oponerse a Dios. Eso es muy tremendo. Entonces, es lo que el Señor nos está llamando a considerar en este tiempo, Gerardo. Amén, realmente es algo que tenemos que ponerle vital atención en la iglesia, en nosotros mismos, con los hermanos, atenderlo, ya que podemos darnos cuenta que el principal en ser desobediente y después hacer que cayeran, ¿cuántos? Es el enemigo. O sea, si lo vemos así literalmente, el diablo, que Jehová lo reprenda. Sí, porque Luzbel fue contaminado también. O sea, Luzbel era un querubín protector y fue contaminado. O sea, brotó. Y entonces, si él siendo un querubín, nosotros. Exacto. Por eso es que debemos de cuidar nuestro corazón. Entonces ya para ir resumiendo las formas en que tendríamos nosotros que primero reconocer, luego aprender el temor de Dios por medio de la obediencia que a sus mandamientos, a su palabra, a la voz del Espíritu Santo. Entonces ahí se nos amplía otro panorama, ¿verdad?
Pero ¿eso para qué es? Y el oír la palabra. Porque Dios dice que voltearon la espalda, ya no quisieron oír. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Estar así como María, a los pies del Señor. Dice que ella eligió la mejor parte. ¿Y qué era? Escuchar la palabra. Escuchar la palabra. ¿Verdad? Guardarnos de aquellos que pues no quieren. Si no quieren, ¿qué podemos hacer nosotros? Dios se va a encargar de ellos. Entonces, guardar nuestros oídos también a aquellos que siempre por lo regular están en desacuerdo. Y es que rápido uno detecta cuando alguien, pues, sí, o sea, digamos, siempre contamos la historia, no es historia porque es algo real, ¿verdad? Del que siempre todo o sea, se opone siempre, ¿verdad? Que si se va a pintar de un color, ¿por qué? ¿Verdad? Que si se va a comprar una silla de tal forma, ¿por qué es así? Que si se va a hacer hoy el talento de tal forma, ¿por qué el talento? Entonces ahí brota. Entonces nosotros debemos de considerarnos. Pero como hablamos, o sea, estamos hablando en primera persona. Yo estoy hablando en primera persona. Yo tengo que ponerme delante de Dios, ¿verdad? Y decir, Señor, ayúdame. Pero también, pues, los que nos están atendiendo, también la iglesia, también ustedes, todos, delante de Dios. Y porque el ser obediente trae recompensa. Es que esa es otra cosa, ¿verdad? O sea, vemos lo contrario. O sea, en los dos aspectos. Porque la rebeldía trae una retribución, que no es nada bueno, es un castigo. Pero la obediencia trae una recompensa. O sea, trae bendición. Es que entonces ahí miramos lo tremendo, ¿verdad? Entonces el enemigo, ¿qué quiere? Que no tengamos recompensa, que no tengamos bendición. Eso es lo que quiere el enemigo. Robarnos nuestra bendición. Y ya para ir terminando, Gerard. Pues a mí, ahorita que estaba tocando los puntos o qué es lo que se tiene que hacer para contrarrestar la rebelión, en primera de Samuel 15:22 dice: se complace el Señor tanto en los holocaustos y los sacrificios como en la obediencia. Dice, como en la obediencia y el prestar atención. Entonces, es un punto muy a ponerle atención, o sea, estar fijo en eso, como decía mi suegro, estar vigilantes, estar pendientes de todo lo que se habla para que nosotros no crezca ninguna rebelión, ¿verdad? Amén. Así es, dice la palabra aquí, ¿verdad? Para ya ir concluyendo, ¿verdad? Con esto. Segunda de Timoteo 2:26 y está hablando, ¿verdad? Y dice, escapen del lazo del diablo en que se encuentran cautivos a voluntad de él. Entonces, qué importante es hoy el vigilar y el estar atentos. Mira, hermano, hoy queremos invitarle, ¿verdad?, a que usted haga un análisis ahí donde nos está viendo, ¿verdad? A conciencia, porque de repente, ¿verdad?, para juzgarnos a nosotros los mismos somos bien condescendientes, pero para juzgar a otro, ¿verdad?, le aplicamos la de los fariseos, ¿verdad? Entonces yo quiero invitarle, ¿verdad? Este es un tiempo de bendición, de recompensa, y Dios, ¿verdad?, está con los brazos abiertos como siempre en este programa Bethlehem, regresa a casa, ¿verdad? Y a usted que no conoce de Dios, aquí estamos, ¿verdad? Todos, ¿verdad?, para enseñarle quién es Dios verdaderamente. Amén. Amén. Y a todos aquellos que, pues, si de alguna manera escucharon este programa y todavía no conoces al Señor Jesucristo, todavía no le has abierto tu corazón al Señor Jesús, pues hoy es un buen día para que tú le abras tu corazón al Señor Jesús. Incluso tal vez hay hermanos que nos están escuchando, pero no le han entregado su vida al Señor Jesús. Ahorita hemos atendido a varios hermanos que les empezamos a hablar de Dios y me cuentan que ya asistieron a una iglesia, pero nunca hicieron la oración de fe. Y la oración de fe es decirle al Señor Jesús que entre en tu vida, que te reconoces como un pecador, que le pides perdón hoy, ¿verdad? Que tú le digas hoy, Señor, yo ya no quiero ser más rebelde. Tal vez muchas veces te han hablado, tal vez muchas veces te han invitado a una iglesia y no has querido, por diferentes causas. ¿Por qué no le pones hoy esa actitud? ¿Por qué no le dices, Señor, quiero buscarte? ¿Por qué no le dices, hoy vengo
arrepentirme de mi forma de vida y quiero empezar de nuevo. Hoy hay una oportunidad. Hoy Él, una vez más, extiende sus brazos. Una vez más, toca a la puerta de tu corazón para que le entregues tu vida. Pídele que tu nombre sea inscrito en el libro de la vida eterna. Porque después de esta vida, de esta dimensión que estamos ahorita, hay dos caminos. O nos vamos con el Señor, ¿verdad? O los que no acepten al Señor Jesús van al infierno. Así dice la Biblia. O sea, no hay para dónde. Entonces, lo que el Señor te ofrece es algo nuevo, una vida nueva, una oportunidad nueva. Así que te agradecemos por habernos sintonizado. Esperamos que sea de bendición este programa y nos volvemos a ver dentro de 8 días, si Dios así nos lo concede. Bendiciones. Bendiciones. Bendiciones.